tenemos dos consultas en nuestra KB. Sales, en la cual para cada país y cliente vamos a obtener el promedio de sus ventas diarias y la sumarización de los totales de recibos. Y la otra consulta, Customers List, donde estamos viendo información de los clientes. Queremos ahora integrar estas consultas a nuestra aplicación web y para ello vamos a crear dos web panels. Al primero le llamaremos View Sales. Veamos en la sección de variables que solamente aparecen las variables estándar y vayamos al form a insertar el control Query Viewer. Accedemos a la paleta de herramientas, Toolbox, y buscamos dentro de la paleta el control que nos interesa, en nuestro caso Query Viewer. Arrastramos el control dentro del form al lugar que nos interese y aquí lo tenemos. Si editamos las propiedades del control, veremos que el nombre por defecto que se le ha dado es este, Query Viewer 1, que podríamos cambiar si así quisiéramos, y la propiedad más importante a configurar es la que asocia a este Query Viewer la consulta o el Data Provider que se cargará en él. Veamos que nos ofrece la posibilidad de elegir entre los que hay y vemos cómo está apareciendo también un Data Provider. Queremos asociar a este Query Viewer la consulta Sales. Aquí lo estamos haciendo en forma estática. Observemos también que podemos configurar el output y decir, por ejemplo, que queremos que sea una tabla dinámica, con lo cual se abren estas dos propiedades que nos permiten configurar si admitiremos el paginado o no, y en caso de que sí, el tamaño de las páginas. O, por ejemplo, si especificamos una tabla también aparecen las dos propiedades mencionadas, y en el caso de una gráfica aparecerán otras propiedades para configurar. Pero a su vez observemos, vamos a dejar el valor que tenía, en la sección de variables que aparecen todas estas nuevas variables correspondientes a estos tipos de datos que son los que veíamos en la exposición teórica. Si observamos, aparecen en la KB estos tres SDTs nuevos. Abramos el primero, que es el que representa la colección de parámetros, la lista de parámetros. Variable esta que aparece en las propiedades ya configurada, es decir que nosotros solamente tendremos que programar la carga de esa colección de parámetros que serán los enviados al objeto Sales, que en nuestro caso sí recibe parámetros, uno solo, así que tendremos que ingresar en la colección de la variable parameters un ítem correspondiente a el parámetro recibido Country ID, cuyo valor 1 corresponde al país Uruguay. También observemos los nuevos dominios creados, todos estos de aquí, que son los que también veíamos en la exposición teórica. Por ejemplo, el dominio Query Viewer Object Type, que como vemos se trata de un dominio enumerado que tiene estas dos posibilidades. También teníamos Output Type, con estas cuatro opciones, Chart Type, que ofrecerá todas las posibilidades gráficas para la salida, etc. Si vamos a nuestro web panel, también podremos ver que además de crear estos SDTs, crear los dominios y crear las variables, yendo a la sección de eventos, veremos que crea líneas de código de ejemplo para poder cargar dinámicamente la información ligada al Query Viewer. Por ejemplo, nos muestra cómo asociarle al control la consulta que queremos hacer. Consulta o Data Provider. De la misma manera nos indica cómo cargar los parámetros
en la lista de parámetros correspondiente a la variable parameters. Aquí se trata de varios parámetros. En este caso tal vez sería más recomendable crear un data provider para cargar esa información e invocarlo. En nuestro caso debemos crear un parámetro en esa lista y entonces vamos a hacerlo dentro del evento start sin invocar un data provider porque es solamente un parámetro que necesitamos enviar, y entonces a través de la variable parameter programamos el valor del elemento name, que va a ser, como veíamos, la variable country ID. Por tanto, el nombre es country ID y luego el valor que va a asumir ese parámetro va a ser 1. Lo único que nos resta es ingresar esa variable a la lista. Método add y la variable parameter. Y eso es todo. Vamos a salvar. En nuestro caso, recordemos que estamos especificando en forma estática el objeto que va a ser cargado en este Query Viewer. Hemos dejado el tipo default, pero también podríamos especificar en forma estática, que se tratará de una salida tabla dinámica. Y ahora hagamos F5 y veamos la salida. Y estamos viendo la tabla dinámica para Uruguay. Si ahora vamos de vuelta a GeneXus y cambiamos, por ejemplo, a formato gráfico, y damos otra vez F5, y ejecutamos, vemos la nueva salida. Si ahora queremos darle más dinamismo en tiempo de ejecución, podemos quitar de aquí el valor sales, que quede ninguno asociado en forma estática, y vayamos a los eventos, y en el evento start también asignemos en forma dinámica el objeto a ser cargado en el control Query Viewer, a través de la propiedad ObjectName, y decimos que será sales, y también podemos cargar, como habíamos visto en el ejemplo en la exposición teórica, el tipo de salida que tendrá este control. Y veamos que tenemos la propiedad type para configurarse dinámicamente, y allí el nombre que recibirá será el del dominio Query Viewer Output Type. Entonces, lo que haremos será especificar que esa salida será, por ejemplo, una tabla plana. Y podemos también decir que tendrá paginado Para ello programamos la propiedad paging igual true, y por otro lado que el tamaño de la página será paging size igual 4. Salvamos y hagamos F5 y veamos en ejecución qué sucede. Vemos cómo está apareciendo en una tabla plana la información.
La posibilidad de configurar en forma dinámica ciertas propiedades nos permitirá, por ejemplo, que sea el usuario final quien seleccione el tipo de salida que desea para la consulta y, en caso de tratarse de una salida gráfica, el tipo de gráfica. Para ello, insertemos un control variable para que pueda elegir el tipo de salida. Creemos la variable asociada, output type, que será del tipo de datos asociado al dominio queryViewer output type. Como este dominio es enumerado, el control variable que será insertado en el form será un combo y asumirá los valores del tipo enumerado. Lo mismo haremos para que el usuario pueda elegir el tipo de gráfica. Crearemos una nueva variable a la que llamaremos chartType, basada en el dominio queryViewer chartType. Como se trata también de un dominio enumerado, análogamente al caso anterior, se insertará un combo. Veamos estas variables, chartType y outputType. Ahora basta con asignar a las propiedades type y chartType del control queryViewer los valores de las variables. Para ello lo que hacemos es programar el evento click de cada uno de los controles, outputType y en este caso chartType, y configurar los valores de las propiedades correspondientes. Veamos que en el evento start solamente estamos asignando al control queryViewer el objeto query que se cargará en él y el parámetro. Hagamos F5 y veamos el resultado. Estamos viendo una tabla dinámica. Si ahora seleccionamos Table, veremos una tabla plana, Chart, veremos una gráfica y en este caso podremos seleccionar otro tipo de gráfica. Así que vemos la utilidad de la configuración de las propiedades en forma dinámica. Para terminar con lo prometido al principio de la demo, deberíamos crear otro web panel, insertar otro control queryViewer y asociarle a ese queryViewer el queryObject Customer List. Como es exactamente análogo a lo que hemos visto hasta ahora, lo dejamos en manos del alumno.